6 de la mañana con 57 minutos. Le damos la bienvenida a Esteban Santos. Decíamos, él es experto en relaciones internacionales. ¿Cómo está, Esteban? Buenos días. Un placer, Eduardo. Gracias. Esteban, un poco para poner en contexto, quisiéramos primero tener un criterio conceptual de lo que significa o lo que es la Alianza del Pacífico y cómo es que estos organismos internacionales han servido o no al Ecuador para ponerlo en el contexto internacional, sobre todo en los temas de carácter comercial, económico. Buenos días, y efectivamente creo que es importante dar una suerte de contexto porque se habla mucho de una multiplicidad de organismos internacionales y justamente la finalidad que puedan tener para los intereses del Ecuador. La nueva administración ecuatoriana ha tenido un gran viraje en torno a las relaciones internacionales y en torno al manejo de su política exterior. Principalmente nos hemos salido por un lado de foros que demostramos que terminaron no brindando mucho, más allá de una palestra política de acuerdo a intereses de turno en ese momento. El Ecuador salió del ALBA, el Ecuador presentó sus objeciones a lo que iba a ser la UNASUR y por otro lado estamos tratando de abrir mercados con otros socios comerciales, en este caso de real importancia en la región. Estamos hablando que esta Alianza del Pacífico junta a más de 225 millones de personas y está principalmente zonas de economías de México, Chile, Colombia y Perú. Para esto se necesita tener un acuerdo de libre comercio con todos y cada uno de estos países. Con Colombia y con Perú ya lo tenemos en el marco justamente de la comunidad andina. Nos faltaría ver lo que pasa en este momento con México. Y evidentemente Chile no hay que dejar de tomar nota que está atravesando pues un momento complicado. Habían dos metas que se había propuesto el Ecuador. La primera era una accesión inmediata a la Alianza del Pacífico y la segunda también tratar de tener un libre acceso al tema del visado de los ecuatorianos en el espacio Schengen en la Unión Europea. Ninguno de estos dos temas se va a realizar hasta el 2020, el tiempo ya nos viene muy corto, pero lo importante es dejar manifestada esta voluntad irrestricta del Ecuador de tratar de acceder a este mercado comercial. Y mercado comercial, decirlo también importante en esta medida, porque a diferencia de otros procesos, la Alianza del Pacífico lo único que está buscando es justamente tratar de tener una inmersión mucho más fuerte en el tema comercial, tratar de liberalizar todo lo que tiene que ver con el mercado de bienes y servicios y a través de eso tratar de llegar a mejores relaciones entre los países asociados. Ahora, ¿qué tanto se diferencian de los organismos que ya mencionó? Por ejemplo, el ALBA, CELAC, UNASUR en su momento, de lo que es ahora la Alianza del Pacífico. Todos ¿no tienen de fondo también una base ideológica, política? Mira, históricamente Latinoamérica siempre ha tenido este afán de integración y la integración a través de tener una idea clara de un mismo idioma, una misma cultura, países muy similares como tal. Los procesos han sido múltiples. Se hablaba de la CELAC, que vino la LADI, cuando estuvimos hablando del Pacto Andino, lo que terminó siendo la Comunidad Andina de Naciones, el Mercado Común del Sur. Ahora hablamos también de la UNASUR y lamentablemente digo con esta idea porque fue una oportunidad muy fallida que tuvieron los ecuatorianos en esa medida. Y la Alianza del Pacífico, a diferencia de muchos de estos otros procesos de integración, no hace un hincapié muy importante en lo que tiene que ver con procesos que hablemos de una institucionalidad mayor. Si hablábamos, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones, lo importante aquí era hablar de un Tribunal Andino de Justicia, hablar de instituciones fuertes que puedan superar justamente a un gobierno de turno. En la Alianza del Pacífico lo que se está tratando de hacer es netamente basarse en relaciones de comercio como tal. Dejamos de lado otros pilares que para otros procesos han sido por lo menos importantes dentro de un estatuto, de hablar de pilares de cooperación social y demás. Aquí lo que se está haciendo es un hincapié, un enfoque directo a lo que tiene que ver con relaciones de comercio y se entiende que mientras más comercio exista, pues mayor prosperidad dentro de las nacionalidades. Entonces, esta idea es muy clara porque finalmente lo que siempre digo es hay que regresar a ver a estos países, a sus economías y qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Y cómo siempre son procesos que pueden ser perceptibles. En todo caso, insisto, lo interesante es que es un mercado muy apetecible, son más de 225 millones de personas y evidentemente el Ecuador tiene mucho que aprender y mucho que se podría también exportar con estos países. Voy a dividir en dos partes la pregunta que le voy a formular. Por un lado, lo que tiene que ver con lo que acaba de mencionar, lo estrictamente económico, comercial. Hay economistas que mencionan que la economía es netamente social y por tanto no debe desviar, si se quiere, la mirada a la parte de defensa, de lo social, un poco lo que se apuntalaba a través de los otros organismos que ahora no tienen mayor asidero en nuestros países de la región. Y por otra parte, ¿qué tanto hemos crecido o no para
inmiscuirnos en la Alianza del Pacífico? Mira, yo creo que son dos preguntas muy interesantes. La primera, entender que las políticas públicas tienen que venir por parte de un Estado, por parte del gobierno de turno. Lo que se está haciendo a través de estos acuerdos internacionales es justamente tratar de facilitar el intercambio comercial que puedan tener los países. En un mundo cada vez más globalizado, hay que entender que el Ecuador necesita abrir mercados, necesitan nuevas fronteras. Y para esto lo que se necesita es seguridad jurídica, tener reglas claras y asimismo mercados en donde nosotros podamos poner nuestros productos. Se ha hablado mucho de este tema porque cómo se puede competir un país pequeño con países que tienen otras condiciones, con países que tienen otro tipo de industrias, inclusive subsidios y demás. ¿Con qué ventajas o desventajas entramos? Y por eso vuelvo a lo de fondo. ¿Qué pasaría si no tenemos estos acuerdos? Sería aún más complicado. Okay. Por eso es que es muy importante que el Ecuador termine haciendo eco de cuáles son los intereses del Estado, en qué nos vamos a volver fuertes, qué vamos a ceder en pos de poder justamente ingresar a estos atractivos mercados. Y por eso es que es finalmente importante un diálogo, un consenso nacional en el que los ecuatorianos podamos saber a ciencia cierta expresamente cuáles van a ser pues justamente estos motivos. El pilar fundamental que estábamos hablando, el tema social, yo creo que esto viene de la mano. El momento que hay trabajo, el momento que hay crecimiento, justamente podemos dar más trabajo a las personas. Y eso es un momento complicado en la economía ecuatoriana en donde creo que lo necesitamos más que nunca. Entonces eso por un lado. Y en lo segundo, pues como te digo, yo creo que la diferencia que ha tomado nota de la Alianza del Pacífico es que en procesos anteriores yo personalmente soy muy partícipe de crear una supranacionalidad. Esta idea de que existan organismos fuertes que puedan controlar y que puedan justamente pasar el vaivén político que pueda tener un gobierno de turno. Ahora, ha habido muchos problemas, efectivamente. Luego de varias décadas estamos hablando de una multiplicidad de organismos y nos queda pendiente en cierta medida una cuenta de, bueno, qué tanto aportaron o no. Siempre pueden ser perfectibles y en este punto, como digo, la Alianza del Pacífico ha tomado nota de un único hecho, un único eje fundamental, que es el crecimiento económico, y a través del crecimiento económico que se pueda venir de lado con cualquier proyecto social como tal, pero esto siempre dejando de lado, insisto, que esto sean políticas públicas de cada uno de los estados. ¿Qué otros pilares entonces deberíamos apuntalar? Se ha mencionado el trabajo como uno de los principales. Obviamente, si es que hay trabajo, hay economía, hay divisas, se mueve, etcétera. Pero, ¿cuáles son los otros que deberíamos tomar en cuenta? Tomar nota de qué es lo que está haciendo el Ecuador para salir de una crisis. Se ha hablado mucho de una política de subsidios, se ha hablado mucho de cómo hacer para atraer inversiones, porque finalmente de eso se trata. Si es que vemos que el Estado como tal no puede suplir todas las necesidades de un país, pues hay que regresar a ver qué están haciendo los vecinos en lo positivo y tratar de emular en esa medida. El Ecuador necesita desesperadamente de nuevos capitales, de nuevos fomentos, de nuevas plazas, de nuevas inversiones que puedan ayudar al desarrollo social. Esto no viene, no son términos contrapuestos con una política pública social que pueda velar por los intereses de los trabajadores o de políticas de bienestar social como tal. Sin estas inversiones, sin estos mercados a lo que nosotros los ecuatorianos podamos exportar nuestros productos, evidentemente se va a volver mucho más difícil. Y el competir en un mundo cada vez más globalizado sin tener un acuerdo comercial, sin tener unas reglas del juego claras para nuestras exportaciones, pues evidentemente el proceso se vería mucho más truncado. En esa medida el Ecuador ha tomado nota y hemos hecho algunos avances importantes luego insisto, esta nueva administración. Lo primero es que nos adherimos al protocolo de adhesión del acuerdo multipartes entre la Unión Europea, Colombia y Perú. Esto también es algo que la historia tendríamos que regresarlo a ver. ¿Por qué no fuimos parte desde un comienzo? ¿Por qué no empezamos dentro de las negociaciones? Bueno, finalmente nos adherimos al acuerdo que tienen nuestros vecinos y ya tenemos un entendimiento con la Unión Europea. Habrá que regresar a ver por qué no lo tenemos con nuestro principal mercado, que es los Estados Unidos hasta ahora. Y seguir abriéndonos barreras comerciales, seguir tratando de ingresar productos en el mercado asiático, en el mercado puede ser también de mercados emergentes, pero sobre todo también consolidar relaciones dentro de la región. Eso era una expectativa que tenía en su momento la LADI y la CELAL, que siguen siendo procesos de integración ahí que han quedado un poco atascados. La comunidad andina, con todos sus vaivenes, ha logrado permanecer varias décadas. Mercosur ha hecho también lo propio. Lamentamos lo que pasó finalmente con la UNASUR, y por eso es que el Ecuador tiene que tomar nota y ver qué es lo que va a hacer para tratar de tener un horizonte en el plano económico. Esto, en mi criterio, es una posibilidad importante, interesante, y que la política de Estado y sobre todo esta voluntad política manifiesta se lo vea expresado de esta forma. Esperemos que podamos ingresar rápido a este mercado. Habrá que socializar y habrá que ver justamente cuáles van a ser las concesiones y sobre todo cuáles van a ser los beneficios, que podamos ver en términos macroeconómicos finalmente cómo vamos a encarrilarnos en un sendero de crecimiento y prosperidad económica, que es lo que todos buscamos. Hay varias cosas que se han dicho en esta alocución y quisiera tratar de dividirlos de forma tal que podamos ir entendiendo, aterrizándolo de forma
didáctica, si se quiere. Hay cosas que se tienen que hacer al interior de cada estado, usted mencionaba. ¿Qué pasa con la ley tributaria, por ejemplo, que recién se aprobó? Ayer veíamos la información relacionada al veto que envió el Ejecutivo, es decir, esta normativa, ¿qué tanto se alinea a los propósitos para alcanzar lo que se menciona a través del ingreso a la Alianza del Pacífico? Por un lado, habrá que ver en qué términos termina justamente este proyecto de ley concretándose. Lo que podemos hacer justamente a la luz de tratar de ser didácticos. Por ejemplo, si un empresario tiene oficinas en 2 países y quiere justamente realizar relaciones internacionales, comercio internacional, va a ser un problema el primero, el que tenga que yo tributar en ambos estados. O sea, tributo en el mío, hago un negocio fuera y tengo que volver a tributar. Entonces, todos estos problemas de doble tributación son algo de los primeros puntos de los ejes que se trata de disminuir, tratar de bajar la burocracia en todo el papeleo que se da para tratar de mover bienes, servicios, insisto, como tal. El que un ecuatoriano pueda trabajar libremente en Colombia o viceversa, o en Perú, o en México, o en Chile, evidentemente facilita los términos comerciales. Yo creo que en eso hay que regresar a ver modelos exitosos, lo que ha sido la Unión Europea, que con todas las falencias, como todo proceso humano que siempre podrá ser perfectible, hoy por hoy es el bloque económico, comercial más grande del mundo. ¿Qué es lo que podemos emular de eso? ¿Qué es lo que podemos tomar nota como eso? Políticas públicas en torno a manejos iguales, un arancel externo común, que no importa si un buque chino, por ejemplo, llega a cualquiera de las costas de los países miembros, como somos países miembros, tendrá que usted pagar exactamente un mismo tributo, y en esa medida no hay una competencia desleal, y no importa entonces el buque en el que ingrese, insisto, porque la idea es que tenemos un comercio fluido. Esos son temas muy importantes, las normas fitosanitarias, la idea de poder saber expresamente cuáles van a ser las normas de origen o qué es lo que viene detrás de una mano de obra que pueda ser justamente, y aquí creo que se puede correlacionar con políticas sociales, de que expresamente se hable de una competencia libre y sobre todo honesta, que solo se puedan aceptar de empresas que cumplan con una normativa tributaria, laboral, de un respeto a una cultura como tal, de respeto al horario, a los derechos de los trabajadores y demás. Entonces es urgente también una ley o código de trabajo. Yo creo que absolutamente una reforma al Código de Trabajo es indispensable, porque lo que tenemos que hacer es regresar a ver qué están haciendo los vecinos una vez más, porque lo que tenemos que entender todos los ecuatorianos es que necesitamos competir con el mundo, necesitamos ser atractivos, y para eso, por un lado, el pilar es laboral, absolutamente lo digo así. ¿Cómo vamos a hacer para generar más trabajo? Porque lo que necesitamos en este momento, el Ecuador, que lamentablemente su economía se está contrayendo, es qué estamos haciendo, qué incentivos reales estamos haciendo para que la economía pueda crecer. Y por eso entender que el sector privado, lejos de ser un enemigo, es el aliado estratégico natural que tiene que tener todo Estado. Ese es un pilar. Otro pilar es el de la seguridad. ¿Cómo podemos hacer negocios si no tenemos un respeto claro a una normativa, un respeto claro a los procedimientos y efectivamente a la solución de controversias en caso de que éstas susciten? Y por último, ¿qué vamos a hacer para facilitar este intercambio comercial? Y en este tema, el tema tributario, sin duda alguna, es uno de los pilares fundamentales que todo inversionista y que toda empresa que busca fomentar y crecer, expandir su negocio, está tomando nota y está a la expectativa de ver en qué términos concluye. La ley de crecimiento económico se planteaba en un principio como uno de los posibles herramientas para cubrir ese crítico déficit fiscal, que así lo calificó el ministro de Economía. Fracasó aquello, sabemos la historia de lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, vino esta ley de progresividad tributaria y simplificación y progresividad tributaria. 620 millones aproximadamente se tiene previsto recaudar. Sigue siendo insuficiente. ¿Qué otros aspectos, qué otras alternativas o acciones hay que implementarlas? Y cuando se habla de ser insuficiente, uno es para tener un equilibrio en las balanzas fiscales. El Ecuador está gastando más de lo que ingresa. Esto también a la luz de los préstamos que el Ecuador ha pedido, justamente con los multilaterales, para que se puedan dar nuevos desembolsos, lo que están pidiendo, como cualquier otro organismo prestador de dinero. Bueno, ¿qué está haciendo usted para poder honrar justamente estas deudas? Esto es por un lado. Y el otro es el fomento de nuevas inversiones, el fomento de nuevos emprendimientos, porque no basta con cobrar nuevos tributos, porque yo puedo poner efectivamente tributos con un fin recaudatorio, con un fin de que las arcas del Estado puedan ver sus finanzas por lo menos equilibradas. Eso es una de las partes. La otra es qué estoy haciendo yo para fomentar justamente el que pueda no solo los empresarios ecuatorianos, sino además, volvemos siempre a insistir en la parte de las inversiones, de poder ser un país atractivo. Y esto viene de lado, insisto, creo, con estos 3 pilares fundamentales. ¿Qué normativa laboral me permite poder crecer dentro de una empresa, poder tener una regla
reglas claras que respeten la integridad de las dos partes. Entender que se necesita desesperadamente un cambio dentro de esta normativa, yo creo que es muy importante. La seguridad jurídica sigue siendo en el Ecuador lamentablemente un pilar, una espada de Damocles y sobre todo este talón de Aquiles que todavía nos deja mucho por crecer. Creo que una solución de controversias internacionales a través del arbitraje internacional, por ejemplo, es un mecanismo idóneo, correcto y serio que ha demostrado ser importante en el crecimiento a la par que han tenido otras economías desarrolladas. Entonces, en la medida en la que logremos estos tres pilares, yo creo que el Ecuador estará enderezado en este mecanismo, sobre todo en un sendero de crecimiento. De lo contrario, hay que entenderlo, el Ecuador está contrayéndose en su economía. Nuestras exportaciones están teniendo un problema muy difícil de ser competitivas en el mundo por un mero hecho de que somos un mercado pequeño y que somos un mercado dolarizado. Hay que entender esa realidad y por lo tanto hay que tratar de poner reglas de juego que nos ayuden a nosotros a poder competir con todas las potencias y sobre todo contra nuestros vecinos como tal. ¿Cuánto más tiempo le queda o debería quedarle al Ecuador para poder ingresar a la Alianza del Pacífico? Ese sí es un tema importante, no es que existe un término que si no se entra para esta fecha ya no entraste, pero el tiempo va corriendo porque en la medida en la que nosotros no seamos miembros plenos, seguirán siendo las condiciones para comercializar mucho más complicadas para el Ecuador. La Alianza del Pacífico, insisto, es uno de los ejes. Habrá que ver dentro de la política comercial ecuatoriana que estamos abriéndonos al mundo, no solo regresar a ver a la Alianza del Pacífico, regresar a ver a nuestros socios naturales históricos y ver qué podemos hacer justamente para poder tener un intercambio comercial más interesante. Esto se lo hace a través de acuerdos comerciales y creo que finalmente hay que decirlo porque los acuerdos comerciales también han tenido esta suerte de mantra perverso de que se habla de que o el acuerdo comercial o los TLC son buenos o son malos. Yo personalmente trato de explicar siempre que estos son acuerdos, no es que son buenos o malos como tal, son acuerdos que hay que saberlos negociar y en la medida que el Ecuador tenga un nivel de especificidad cada vez mayor, de que podamos ser mucho más técnicos, yo creo que esto beneficia al crecimiento nacional, que es lo que todos buscamos. Sin embargo, permítame insistir. Por favor. ¿En qué tiempo tendríamos? Discúlpame, me quedé en esa parte. Estábamos hablando de que inicialmente el reto del Ecuador era en el año 2020 ya ser miembro pleno. Esto, como digo, a la luz de las fechas, yo lo veré muy complicado. Esperaría que en el 2021, 2020, exagerando, ya podríamos ser parte de esto. No solo, insisto, de la Alianza del Pacífico, sino de otros de los retos importantes que se puso la administración actual de poder tener un ingreso pleno en el mercado europeo a través de la liberación de la visa Schengen. Entonces, estos dos temas macros, esperemos que se concreten en el próximo año. Lo importante es que la voluntad política está ahí y que las decisiones del Estado están enmarcadas justamente en tratar de ponerlo dentro de las prioridades máximas que tiene esta administración. Es algo que lo celebro y ojalá se pueda dar. Finalmente, a propósito de mi siguiente invitado, ¿cómo mira usted el trabajo del gobierno ecuatoriano con la gira en Qatar? Mira, para mí es muy importante el mandar un mensaje directo, honesto, de respeto a las inversiones, de respeto a la seguridad jurídica. Yo creo que estas rondas le hacen bien al Ecuador, creo que se tienen que multiplicar aún más en mercados que pueden ser muy atractivos para intereses ecuatorianos y que podemos demostrar que pese a las distancias, pueden ser mercados que son muy atractivos de lado y lado. Hay muchas cosas que podemos enriquecernos ambas partes. Por un lado, los recursos que puede tener el Ecuador y por otro lado, la tecnicidad, la especificación técnica que tienen y evidentemente las inversiones que vienen de la par con una potencia económica que está haciendo Qatar como tal. Yo lo celebro, yo espero que estos que estos acuerdos, que estas visitas se sigan proliferando porque lo que estamos buscando es mandar y posesionar al Ecuador en el mundo con una idea de apertura a los mercados, con una idea de respeto a la seguridad jurídica y ojalá de crecimiento a través de la fomentación de las exportaciones y de las inversiones como tal. Muchísimas gracias, Esteban Santos, experto en relaciones internacionales. Nos ha dado una rápida mirada de lo que significa esta intención del Ecuador y esta voluntad de ingresar a la Alianza del Pacífico. Hacemos una primera pausa, regresamos enseguida con Jackson Torres, ministro subrogante de Comercio Exterior.